Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga mucho. Es un gusto poder saludarle una vez más a través de esta grabación que tenemos. Cada semana nos encontramos para compartir la enseñanza, la palabra, una meditación de la palabra de Dios cada semana a través de estas grabaciones, y queremos hacerle ver que nos agrada mucho poder hacerlo, compartir con usted y saludarles, desearles lo mejor, que se encuentren bien, que se encuentren bendecidos, llenos de la paz de Dios que ofrece el Señor a través de su Espíritu, y que puedan estar esperanzados en que el Señor bendecirá sus vidas cada día. Amén. No importa si hay alguna prueba, dificultad, Dios está con usted y estará también mostrándole su mano, su ayuda, su amparo, su refugio, que es el Señor, a través de la palabra, a través de la comunión de los santos, a través de nuestra común fe, en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a compartir una enseñanza que tiene por título Hijos de Dios por medio del amado. Hijos de Dios por medio del amado. Ser hijo de alguien es importante, ¿eh? Ser hijo de quien somos. Hay quienes su apellido significa mucho en la sociedad, el estatus que da en algunos casos. Otros estamos más desprotegidos en esa parte, menos favorecidos. Y eso nos identifica de dónde somos, a quién pertenecemos, a qué familia. Bueno, en esta hora, viendo el tema de hijos de Dios en el amado, vamos a ver que es un privilegio único, inmerecido, grande, maravilloso poder ser hijo de Dios. Dios creador de todas las cosas, dueño de todo, del Señor son, dice el salmista, la tierra, el mundo, su plenitud y los que en él habitan. Todo le pertenece. Por tanto, ser hijo de Dios es tener un estatus especial. Él es dueño de todo. Pero más que eso, es ser considerado por Dios como algo especial. Vamos a ver que eso humanamente nosotros no podemos lograrlo. No hay capacidad en el hombre de poder lograr el privilegio por sus méritos, por su capacidad, por su entendimiento, ser hijo de Dios. Es simplemente toda una gestión que Dios hace desde principio a fin. Dice San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios se dispuso a amar al mundo. Y también la Escritura nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en Jesús, el amado, en Jesucristo. Por eso dice Pablo en el texto que leíamos a los Gálatas, les dice, y todos somos hijos de Dios, y todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de alcanzar este privilegio ni este estatus, sino por medio de Jesucristo.
Vamos a ver, hay un evento que es el ser hijo de Dios. Hay un evento también en Jesús, el hecho, los personajes en esta presentación de lo que es ser hijo de Dios y, y la gestión de Dios a través de Jesús, a través de su Hijo, Jesucristo, Dios manifestado en carne. Colosenses capítulo 2, verso 9, dice Pablo, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Jesús. De modo que Jesús, Dios dice que estaba en Jesús también reconciliando al mundo con Dios, porque el mundo está distanciado de Dios, hay una ruptura en el jardín del Edén, eso usted lo sabe, ¿no? Hemos hablado mucho de eso. Dios les mandó que obedecieran su voluntad, pero Adán y Eva decidieron creerle a Satanás. Ahí aparece Satanás. Satanás es el opositor, el que se opone, el que estorba, el que miente, el que engaña. Dice que él es mentiroso desde el principio. Satanás es mentiroso, es astuto, es atrevido, osado, soberbio. Trabaja en la parte humana. En la parte humana nosotros somos muy terrenales, muy humanos. Nos enojamos, nos airamos y ahí dejamos salir todas nuestras pasiones humanas y no nos importan las consecuencias. Ahí trabaja Satanás, alimenta esa parte. Mas Dios trabaja la parte del espíritu y a través del espíritu Él pone paz. Entonces aquí hay una lucha entre la carne y el espíritu. Nosotros somos carnales y nuestra fe espiritual y queremos adorar al Dios espiritual. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, bueno, el tema del Hijo Jesús viene a rescatar lo que se había perdido. Dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice en el verso 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí está el hecho de que Él es la luz, Él es la vida, y viene a este mundo y vino a rescatar lo que se había perdido. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Todo era suyo, todo es suyo, todo es de Dios, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios en su voluntad engendró hijos por el Espíritu, a los que creen en su nombre, a los que creyeron, a los que le recibieron. Entonces, tenemos el hecho ya de que Dios decide Él hacer hijos, tomar un pueblo para sí. En el mismo jardín del Edén, cuando pecaron, Dios profetiza, muestra, presenta el plan de rescate, diciéndole a la serpiente: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Te hará una herida en la cabeza. Entonces ahí ya el Señor presenta la simiente que viene en esta lucha humana, terrenal, entre los hijos de Dios, que obedecen a Dios, que hacen la voluntad de Dios, y los que se alejan de Dios, porque no quieren estar cerca de Dios. No les agrada estar cerca de Dios. Ese es un hecho. Hay quienes no les agrada, porque dice la Escritura que Él era la luz, y la luz era la vida de los hombres, mas los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz. Entonces encontramos el testimonio de la Escritura que los hombres en sí no quieren agradar a Dios, y más Dios está buscando adoradores y hijos para hacer de ellos un pueblo, una descendencia espiritual. Y Mateo capítulo 4 vamos a encontrar, en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, encontramos el bautismo de Jesús. Capítulo 3, y en el verso 17, y Dios hace una declaración aquí. Dice, vamos a leer de el verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Dios hace una declaración acerca de Jesús: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se complace Dios en Jesús, porque está haciendo una obra redentora, salvadora, rescatadora, para mostrar el amor de Dios, como dice también Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Este es el plan de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay una fórmula para ser hijos de Dios. No todos pueden ser hijos de Dios, sino por medio de Jesucristo. No hay otra manera de alcanzar este estatus si no es por medio de Jesucristo. San Juan, ya vimos que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios
los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y en la primera carta de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Este no es cualquier cosa, es algo importante. Tenemos entonces que Dios nos llama hijos, nos hace hijos por su voluntad, por medio de su Hijo, Jesucristo. Vamos a ver. ¿Quién es el que produce la complacencia de Dios? Es Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces hay una declaración de Dios. Y Satanás, que es el opositor, que estuvo, el que entró en el jardín del Edén y les produjo la desobediencia a Adán y Eva en el principio, y los hizo perder la bendición de estar en el jardín de Dios, en el jardín del Edén, con Dios, en una relación muy cercana, hablaban con Dios, pero de ahí fueron expulsados, porque Dios les dijo: el día que coman de ese fruto, morirán. Pero Satanás, que es mentiroso, los engañó, les dijo: no morirán, y sí murieron. Es el engaño de Satanás, es astuto, es mentiroso, es padre de mentira. Entonces esa es su obra, provocar problemas. Y dijimos que los provoca a través de la humanidad, la carne. En la carne se mueven las pasiones, la ira, el enojo, la envidia, el celo, la contienda, el deseo de las cosas. Se mueve en la carne. Las malas obras, todo eso se mueve en la carne. En el Espíritu es el que hace detener la mala obra, el Espíritu de Dios, cuando hay el Espíritu de Dios en nosotros. Veamos, capítulo 4, Mateo, está la tentación de Jesús en el verso 3. Satanás dice, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Había un propósito en esto. Jesús fue al desierto a ayunar 40 días. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hasta ahí Satanás lo dejó, pero aparece en el último día cuando él tiene hambre. El hambre es algo humano, terrenal. Hambre de la carne, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Y vino el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Sabía que había una debilidad, tenía hambre. Y si eres hijo de Dios, sabía que era hijo de Dios. Lo estaba desafiando a que hiciera algo que él le estaba mandando. Haz esto. Tengo una buena idea. Convierte las piedras en pan. Y Jesús le respondió poderosamente: Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí vemos que en el principio Adán y Eva perdieron el estatus, el lugar de privilegio de estar protegidos, sustentados por Dios mismo, en la paz que vivían, en la armonía que vivían, teniendo un lugar ideal para vivir. Decidieron creer a la mentira. Satanás vino con su engaño y ellos, ¿qué vieron? Vieron que el fruto era codiciable. Y vieron y desearon. Lo tomaron. Toda la carne. Y ahí trabaja Satanás, en la tentación de la carne. Y Satanás, estorbando, también quiso estorbar a Jesús, pero Jesús se mantuvo firme, obedeciendo al Padre. Él vino a reparar lo que dice Pablo, que el primer Adán
por su obra concibió la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Luego, el postrer Adán, esto es Jesús, vino a través del Espíritu a restaurar lo que el primer Adán había perdido. Entonces ahora Jesús viene a restituir por medio del Espíritu. Él viene del cielo, es espiritual y nos viene a entregar entonces a restaurar este derecho de ser hijos de Dios. ¿Y cómo lo logramos? A través de su sacrificio. Jesús dice que Dios, a través de Jesús, Pablo está hablando en Romanos, vamos a ir, que en el capítulo, vamos a ver el capítulo 5, que esta obra tiene un precio que lo paga Jesús. Capítulo 5, Romanos, y en el verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados en Jesús, porque Él es el amado, en Él tiene complacencia, y Dios viene a través de Jesús a restaurar por Él, por medio de su sacrificio, la relación rota entre el hombre y Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces ahora estamos firmes en la gracia que Dios nos ha dado, para que por medio de la fe seamos llamados hijos de Dios. Luego en el verso 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces está hablando de que la ley vino a dejar en evidencia el pecado, y entonces nos deja en evidencia que somos pecadores. La ley nos deja esclavos del pecado, pero la ley que hace nos lleva a Cristo. Necesitamos un redentor, un salvador. Entonces viene a ser el ayo, como dice Pablo, viene a ser el que nos lleva a Cristo. Y entonces ahora esta ley que Dios ha dado para rescatar un pueblo que está en pecado porque no pudo sujetarse a Dios en cuanto a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, porque las obras de los hombres son malas. Dice Gálatas capítulo 5 que hay una obra de la carne que daña. Gálatas 5, 19, vamos a leer. Del 16 vamos a leer. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas, y el que no muera irremisiblemente. Entonces la paga del pecado es muerte. Nadie puede guardar la ley. No hay ni uno solo que se haya salvado por la ley. Abraham fue salvado por la fe. Por la fe Abraham, no había ley. Pero dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. La carne, aquí está la carne donde Satanás trabaja.
Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hay de bueno en toda esa obra? Nada, produce puro daño, pura obra de la carne, la ira, la contienda, toda la desobediencia a Dios. Luego dice en el verso 22, más el fruto del Espíritu. Aquí hay porque hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Eso es lo que estamos nosotros, la fe en Dios y la desobediencia de Dios. La fe en Dios nos lleva a obedecer. En la desobediencia nos lleva a alejarnos de Dios. Más el fruto del Espíritu, el que nos seduce a servir a Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo no querer tener todo esto? El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Y además que contra ello no hay ley. Nadie nos puede acusar. Estamos libres de la ley por causa de Jesús. Porque Él nos trae esto. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya los que hemos renunciado a la carne, digamos, a vivir en la carne, más sujetarnos al Espíritu, hemos crucificado la carne. Y dice que de modo que ahora si estamos en Cristo somos nuevos. Ya las cosas viejas pasaron. Y ahora aquí todo esto que viene es nuevo. Pero Satanás está trabajando para engañarnos. Es astuto, dice San Juan 10:10, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Entonces Satanás es un mentiroso, es un engañador y viene a hurgar y meter en la parte pasional, en la parte que no humana, en el pensamiento, en lo racional, y para debilitarnos de la fe. El Espíritu nos lleva a desear la leche no adulterada, la palabra de Dios, que es como el manantial de miel, como agua fresca, viva, y desearla. Tu palabra dulce como la miel y que la que destila del panal. Desear la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos tiene en contacto con Dios? La palabra desarrolla el Espíritu y el Espíritu nos acerca a Dios. Y si estamos cerca de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, porque mientras más cerca de Dios, más voluntad de Dios hacemos. Más distante de Dios, mientras más voluntad nuestra hacemos, nuestra voluntad, más distante de Dios estamos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Hicieron su voluntad. Satanás les puso la tentación. Eso es lo que puede hacer Satanás. Tienta, pero no obliga, no impulsa, no. Eso es de nuestra propia concupiscencia. En nosotros hay deseos y pasiones desordenados que si los dejamos libres van a desestabilizar nuestra vida espiritual y nos van a alejar de la voluntad de Dios, porque nos va a llevar a hacer nuestra voluntad. Entonces, para ser hijos de Dios, nosotros y mantenernos hijos de Dios, tenemos que mantenernos bajo la voluntad de Dios. Entonces dijimos que había
que Jesús pagó el precio. En Romanos 5, y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, y ahora estamos llenos de vida por medio de Jesús, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por nosotros, por nuestros pecados. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre. ¿Quién nos justifica? En la sangre de Jesús, en su sacrificio, nos justifica. No es que seamos nosotros justos, nos justifica. ¿Quién? Jesús, el amado, en el cual Dios tiene complacencia. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Por quién somos salvos? Por Él, por Jesús, de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez, ¿quién? La muerte de Jesús. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, la vida de Jesús. He venido para que tengan vida, y vida en abundancia, dijo el Señor. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos nuevamente, capítulo 8, verso 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Otra vez, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos libró de la ley que nos acusaba. La ley nos acusa, pecadores, la paga del pecado es muerte, teníamos que morir, y ahora nos libra. Ley del Espíritu, la ley del Espíritu. Jesús nos trae la ley del Espíritu. Por la fe en Jesús, soy hijos por la fe en Cristo Jesús, por la fe. Y somos salvos, redimidos por la muerte de su Hijo, reconciliados con Dios. Entonces ahora tenemos las promesas de Dios para que no pongamos oído a las acechanzas del diablo, porque Él pone en nosotros las enemistades, los celos, la ira, la contienda, la codicia, la mentira, el engaño, la burla. Todo eso que daña, no produce ningún bien, solo daño. Satanás trabaja en lo humano, lo carnal, mas Dios trabaja lo espiritual. Nos hace ascender espiritualmente, acercarnos a Dios. Mientras más cerca de Él, más hacemos su voluntad. Mientras más distante de Dios, más hacemos nuestra voluntad, y nuestra voluntad nos aleja de Dios. Satanás engaña astutamente, pone justo donde podamos nosotros ser tentados. Si eres hijo de Dios, le dijo a Jesús, a nosotros mayormente, conociendo nuestra debilidad. Pablo dice
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aquello que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántas veces nos hayamos arrepentido de haber hecho algo que no queríamos hacer, pero lo hicimos? Porque en realidad sí queríamos hacerlo. Esa es la carne que nos lleva en la ley de la carne. Pero si nosotros hacemos morir por el Espíritu la obra de la carne, entonces viviremos en Cristo por el Espíritu. Necesitamos hacer morir la obra de la carne. Necesitamos vivir por el Espíritu. Como dice Pablo, necesitamos entonces confiar en Dios y sujetarnos en Él para que podamos estar firmes. Dice Gálatas 5, 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, y no las terrenales. Busquemos cosas celestiales. Vamos a ver, Dios es fiel, y no importa lo que diga Satanás, Dios nos ha hecho su Hijo y nos va a bendecir conforme a las promesas de su palabra. Segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2 y verso 13, nos dice: dice en el verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Dios no engaña. Dios permanece fiel. 1 Corintios capítulo 1 y verso 9 dice Pablo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Dios no le va a engañar, ni le va a dejar, ni le va a abandonar, ni le va a olvidar, porque fiel es Dios. Aún si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es hermoso, hermano, servir a Dios y entender lo que ha costado ser hijos de Dios. Jesucristo en la cruz, el justo por los injustos. No hay justicia en mí, no hay equidad en mí. La justicia y la equidad, la santidad, la pureza, la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos. Y si alguno está debilitado, fortalézcase por medio de la fe, la palabra, la comunión, la consagración. No se aparte del pueblo de Dios. Esté junto con su hermano, con su hermana, buscando las cosas de arriba y no las de la tierra, porque todo lo terreno es pasajero, mas lo celestial es eterno. Y primera epístola de Juan, vamos ya terminando. Los hijos de Dios, los privilegios de ser hijos de Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 1 y verso 9, dice:
Vamos a ver del verso 5 en adelante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos andar en tinieblas. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No hay justicia en nosotros, hermano. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. De modo que nuestra bendición está en que Dios nos eligió a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y el fruto es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hijos de Dios por medio del amado Jesucristo. Necesitamos desarrollar una vida espiritual atendiendo a la palabra, atendiendo a la enseñanza, para conocer que los méritos de Jesucristo nos han hecho vivir este privilegio. Por eso le honramos, le adoramos, le bendecimos a Jesús. Y necesitamos reconocer a Jesús en nuestra vida cada día, cada día. Necesitamos mostrar que Dios es veraz, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es bueno y que no nos dejará, no nos olvidará ni nos abandonará, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún así envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y ahora, dice Pablo, mucho más habiendo sido reconciliados por medio de Jesucristo, su Hijo, entonces disfrutaremos vida eterna en Dios, bendición y vida eterna en Dios. Las promesas de Dios son verdaderas. Satanás engaña, seduce, pero Dios protege, enseña, fortalece, guía. Y la palabra es poder, es autoridad. Necesitamos aprender de ella. Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hijos de Dios por medio del amado Jesucristo. Le damos gracias a Dios que nos ha acogido como hijos de Dios y tenemos estas promesas para que Él bendiga nuestras vidas. Vamos a pedir bendición. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta enseñanza este día que nos ha mostrado, Señor, que tu Hijo Jesucristo, el amado, ha venido, Señor, por nosotros a rescatarnos, salvarnos, limpiarnos, lavarnos y darnos vida, Señor, en su muerte, en su sacrificio. Ahora, Señor, queremos pedirle que nos ministre por medio del Espíritu Santo para ser fortalecidos por el Espíritu y hacer morir la obra de la carne. En el nombre de Jesús pido bendición para los hogares, para las familias, para el pueblo de Dios, y restaure toda alma, Señor, que esté en afligimiento, en dolor, en pena, en angustia,
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, colme, llene cada corazón este día. Haya sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo, bendito es el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y si Cristo no viene antes, no se olvide. Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.